entre los cuatro, Competencia, competencia. no, no solo es una competencia, pero una competición es una palabra de deportiva, como un deportivo. Sí, Entre los cuatro, eh, de discutir sobre una palabra. Y cada, cada persona discute sobre una palabra con su experiencia. Es una experiencia eventualmente de vida, una experiencia de lectura u otra. Y eventualmente es una palabra, pero cuatro opiniones. Y al fin, la dichosa palabra es un programa, claro que es un programa de educación, pero es también um, un programa y divertido. divertido y también un programa para todos los, no solo para los intelectuales, para todos. Para Y, todos. y no sé si es eventualmente 3 o 4 veces en la temporada. Los 4 son en los, no solo en bibliotecas, eventualmente en bibliotecas o charlan con la gente sobre libros. Es Y correcto. Ellos son es efectivo. Pablo, Laura, Eduardo y Germán. Germán, sí, los 4. Sí. Los 4. ¿Y cómo describiría su actitud? La actitud de ellos, de Pablo, de Laura, de Eduardo y de Germán. ¿Cómo describirías su actitud? ¿Qué te parece la dinámica que existe entre los presentadores de este programa de televisión llamado La Dichosa Palabra? Sí, ¿Verdad? um, el, um, el Germán es Ortega. El Germán Ortega es un poco como le, le ha dicho, Germán de Ortega para mí es un poco como un inglés. Su manera de humor sede, no sé si es una palabra, un humor que es un humor que es un poco de cinismo Cínico, cínico. cínico, pero es un humor que veía que él es más humanista. Sí. Una, y el otro, Eduardo creo. Casal, Eh, eh, Casal, Casal. él es eventualmente un hippie viejo, de tipo un poco un poeta, pero un personaje que es un personaje que tiene un otro tipo de humor, pero que río con plenitud. Eh, Que ríe con plenitud. y también su discusión es de, es una frase hecho en francés, terra a terra, de un nivel para todos, de Ah, tierra a tierra, no sé si es sí, no se utiliza en español, pero sí, sí, es correcto. Yo Es, lo es, puedo un, entender. es una manera de discutir que es complementario al el humor y la explicación de Germán. Que es Y complementaria. es complementario. La señora
que es la señora García, es interesante porque es una hispano-mexicana, hispano-mexicana, y es claro, su manera de palabra es una mezcla. Hoy, después de 24 o más años, es una mezcla de español y de mexicano, el tempo. El tempo. El tiempo, el tiempo. El tiempo, ella habla más rápido que los otros. Un Pero, poco más rápido. Su manera de pero pronunciación, también su velocidad es un poco más alta. su velocidad es más rápido, es efectivamente el caso, pero no es una competición, pero también es es una mujer y los libros de la señora son libros no eventualmente feministas, pero libros de mujeres o libros para familias, para niños. Y ella es una... no es... la palabra para mí no es una esponja, pero en la química es un tampón. Tampón es Tapón, un en español, tapón, tampón tapón. es una sustancia que limita las diferencias de... Sí, pues sí, sí es Y correcto. es una sustancia química que estabilice una solución. Sí, que Y, estabiliza una solución. la señora, sí, ella tiene carácter, pero al fin ella, ella sabe que ella es la única mujer del programa. Sí, es correcto, es correcto. ¿Y ya te diste cuenta, Bernard, de que en las redes sociales de México ella tiene un espacio en donde se identifica su espacio como la dichosa Laura? La dichosa Laura. Sí. Una vez existe un canal YouTube, no me recuerdo el nombre, pero el canal YouTube que es un poco como un TED Talk de México. Y una vez fue Loren García como invitada en esa plataforma. Sí. Y el cuarto persona, que es el Pablo ¿Pablo? voy a... su nombre, Bueno, él es Pablo... Pablo, pero la verdad es que no recuerdo su No, apellido. no, pero el Pablo es un poco otro con los otros. Es un poco, Es diferente, es él es distinto. diferente. Su discusión es interesante, pero su manera es un poco más literario o alto con los otros. Literaria, Pero literaria. literaria, y O creo alta, que alta. veía en los comentarios en el canal de YouTube, es claro que su manera irrita un poco más los personas con los otros. A Veí las solo personas, a a las las otras. personas. Sí, Y para mí es interesante eventual el Pablo porque um, su um, a menudo Pablo es la persona que la persona la persona que inicie el inicia, tema, que inicia. inicia el tema. Y porque dijo Pablo es un poco más el conductor, el tipo de persona que es el conductor, Sí. pero no es el verdadero conductor.
Así Y es. sí, es mi opinión de los cuatro, Así pero es. es una mezcla que una otra frase hecho en francés es que, o dos tipos de frase hechos es sobre es una salsa que se tiene. La mayonesa es preparada. Es una frase hecha que dije, es una mezcla de Ingredientes, ingredientes. pero al fin es una comida que es buena. Es Y, correcto, es correcto. Bernard, por favor, di esa frase en francés. la mayonnaise tient, ou la sauce n'a pas tourné. La sauce. Ok, ok, muy bien, muy bien. Sí, no se utiliza algo como eso en español, pero pues es fácil de entender por tu explicación. Es correcto. Es un poco el concepto que, um, que es posible de utilizar personas de todos los tipos de personas y al fin el equipo o el comida, el tema es una imagen de comida, pero al fin la idea es que el equipo es un equipo un equipo Sólido, sólido. 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 Mm. Correcto, correcto. Bernard, el programa de televisión de pues, La Dichosa Palabra tiene un formato muy relajado, casi como una charla de café. Sí, 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 ¿Tú efectivamente. crees, Bernard, que este ambiente ayuda a que el espectador, el televidente, aprenda mejor? Y si es así, ¿por qué? Eventualmente, porque en ese caso los cuatro, Los cuatro, inclusive Pablo, son igual inclusive, y, Pablo, inclusive Pablo, y tenían son la misma, iguales, to- son todos son, iguales. todos son iguales y los cuatro tenían el mismo tiempo en el programa para charlar, para hablar. Y es la misma, pero existe como en una discusión de café la posibilidad de interrumpir y de decir no, o sí, sí. Y tenía una otra ejemplo o punto de discusión que, que es una que da fuerza a tu discusión. Es una Argumento, discusión, argumento. un argumento de llevar y traer. Sí, es correcto, así es. Muy bien. El público también en este programa de televisión, el público participa enviando preguntas sobre el origen o el uso de algunas Mm, palabras. ¿Qué opinas de esta interacción entre la audiencia y los expertos? es, creo que es interesante porque al fin no es una experiencia de inteligencia artificial, es una experiencia de, lo siento, es una experiencia de casi de identificación entre el público y los cuatro conductores o personas. Y también interesante es que las opiniones o las respuestas de los cuatro eventualmente son
complementario. Complementarios. Sí, los cuatro puntos, Complementario. los cuatro puntos los 4 puntos de vista son complementarios. Sí, Correcto, sí. correcto. Mm, A diferencia de otros programas de televisión modernos, Bernard, este, pues no tiene efectos especiales, ni tiene acción, solo tiene es- conversación. ¿A qué crees que se deba su éxito de tantos años en la televisión mexicana, Bernard? Efectivamente, es para mí casi una sorpresa, Una porque sorpresa. porque eh, no sé si es eventualmente los público, El el público. público mexicano tiene un amor literario, pero ¿por qué Hay una franja que sí, así es. en Francia? Porque al fin no es solo un programa para los universitarios o la inteligencia, pero, pero es una palabra y efectivamente las imágenes en las bibliotecas y otras son personas que son personas simples, Simples, personas que simples. simples, personas normales, no es un público un público de frikis o otro. Es, Correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Así es. Bernard, en el programa se habla mucho de etimologías, del origen de sí. las palabras. Eso es Si consideras tan, que conocer la historia de una palabra te ayuda a memorizarla mejor como estudiante del idioma español como lengua extranjera. es interesante eventualmente que todas las palabras tenían una raíz, um, no todos, pero muchas palabras tenían una raíz del griego o de latín Latín, o del latín. latín. Y efectivamente la discusión, cada vez que es una discusión que es una dichosa palabra o una discusión como la jungla semántica, que es una otra, o es una discusión sobre la raíz de una palabra, normalmente es una discusión sobre una imagen. Una Uh, imagen, una una imagen. imagen. Y una imagen crea una imaginación. Y una imaginación es más, tenía un impacto más importante Un en el, impacto, un impacto. un impacto más importante en el cerebro, la famosa plasticidad en el cerebro. Y, efectivamente es una manera de aprender que es más eficaz, más Eficaz, eficaz, eficaz. más eficaz Es correcto. que solo repetir. Uh, Es correcto, es correcto. mm, Oye, Bernard, ¿tú recuerdas alguna palabra, frase o concepto específico que hayan explicado en algún episodio que tú hayas visto y que te haya llamado la atención de manera especial? la, el momento tenía problemas de recordar un ejemplo específico, pero ve que en todo caso que es en la dichosa palabra o la jungla semántica, es que dijo es de utilizar la raíz, de decir, eso es la raíz La en raíz, griego, la raíz, la raíz griego o griego, en latín. en griego o en latín, y de construir
por qué la raíz cree una palabra en español o en francés o otra, y, pero en el momento no me viene un ejemplo, un ejemplo, Ok, ok, lo siento. ok. Mm, Bernard, los conductores suelen ser muy flexibles y explican que la lengua está viva sí, en sí. lugar de ser estrictos con las reglas gramaticales. ¿Estás de acuerdo con la idea de que los diccionarios deben adaptarse a cómo habla la gente? Sí, es una palabra que es interesante. Me recuerdo que todas las palabras, el La temporada. la temporada del año pasado fue una discusión sobre un libro que no me recuerdo exactamente el libro, pero un libro que es muy anciano Es muy y viejo, un libro muy viejo. es muy viejo, y fue una discusión sobre la terminología ese libro, y fue efectivamente en discusión que dije que sí, esa frase fue aceptable en esa época, pero no hoy en día. Um, una, un ejemplo, pero no es para mí un ejemplo la palabra, de una palabra mexicana, pero es la Una misma palabra mexicana. en la literatura inglesa. Uh, la autora Jane Austen. Ah, oh. Jane, Jane Austen escribe en el siglo XIX, Ah, creo. escribió. Escribió, sí, sí. Escribió, pero las frases de comunicación entre dos personas utiliza una palabra Utilizan que una palabra que en esa época fue completamente correcta, pero en la discusión hoy en día, en nuestro siglo, es la misma palabra, es una palabra que se utilizó para una relación sexual. ah, Y uno para una relación completamente, sexual. sí, y en ese siglo, en el discurso, en el libro de Jane Austen, no es el caso. Y cuando una persona leí, o cuando una persona Lee, leía, lee. el libro de Jane Austen, no viene el pensamiento sobre el nuevo posibilidades el nuevo La nueva posibilidad de la, nue- significado. eh, De la nueva significado. significada o la evolución de la palabra. Y en la dichosa palabra, eso es una discusión frecuente sobre la evolución, sobre las palabras las palabras de nuestros abuelos, o la misma palabra no es idéntica que hoy, eh, Es verdad, para muchas palabras. es Sí, correcto, es correcto. Todos lo podemos ver en nuestro léxico actual, es correcto. y es claro que Mi abuela también decía, "Ah, es una experiencia especial atestiguar este tipo de días tan asiagos. Y nosotros ya no utilizamos ese tipo de palabras. Un día asiago. Ese es un día tranquilo, exageradamente tranquilo, aburrido, con un sentimiento de nostalgia, tal vez.
con un sentimiento de vaciedad, algo nostálgico y posiblemente emotivo respecto a algo depresivo, tal vez. Ok. Un día aciago. Ya no sé, nosotros en el momento actual ya prácticamente ya no lo utilizamos, pero en esa época, hace 3 generaciones, por ejemplo, con mi abuela, era algo muy común. Es correcto, es correcto. Muy bien. Bernard, escuchando las conversaciones del programa de televisión de La Dichosa Palabra, ¿qué diferencias notas entre el vocabulario formal y las expresiones coloquiales que usan a veces para hacer bromas? Mm. Es claro que las palabras coloquiales, las palabras coloquiales cortan una parte de la palabra. Normalmente es más corto No. y, y cuando es una situación de broma, cuando la palabra es cortada, la, eh, a menudo en una palabra y una broma, la palabra corta tenía una otra definición que la palabra larga y es posibilidad de utilizar eh, como un juego de palabras. Es correcto, sí, es verdad, muy bien. Oye, Bernard, ¿y tú crees que el español es un idioma especialmente rico en sinónimos y matices en comparación con tu lengua materna, el idioma inglés o el idioma francés, por tus padres? Por favor, proporciona argumentos para tu respuesta. Ah, vi que entre el español y el francés son dos idiomas eh, parecidos, parecidas, pero Parecidos, parecidos. casi parecidos, pero eh, una, casi como primos. Y al fin existe, la pregunta fue de decir que fue la Sí, relación entre... sí, sí, ¿crees que el español es un idioma especialmente rico en sinónimos y matices en comparación con tu lengua materna? eh, creo que un poco sí, más el español de México, porque el español de México tiene muchas palabras de náhuatl y de otros idiomas, eh, y al fin el español de España, los idiomas son más separadas. Galicia, gallego o la Vasco, lengua la lengua vasco vasca. y otra. Y no es una mezcla, pero en el español de México es más una mezcla. En francés existe efectivamente diferencia, pero son diferencias más de países. El español, el francés de Francia y de Suiza no es exactamente idéntica. Y Idéntico, no es exactamente idéntico. idéntico, ¿no? El francés de Quebec es totalmente otro, es casi eventualmente casi un dialecto, sí, pero los mezclas, el francés de Quebec es más parecido la comparación que el español de México. El francés de Quebec utilizó muchas palabras de inglés y de la lengua, un poco más de indiano, de los indianos, de indígenas, Indígenas, de indígenas, los indígenas indígenas.
pero sí, es casi un caso único en la lengua francesa. Pero no solo. Fui de viaje en la Costa de Marfil, y la lengua francesa en el Costa de Marfil es también como en Quebec una mezcla de francés y de la lengua Indígena, local. de la lengua local. Sí. Correcto. Pero inglés es otro. Inglés es... sí, es claro que existe una diferencia entre el inglés de Estados Unidos y de Inglaterra, pero es más parecido al fin. Es más el carácter que es otra. Es que es diferente, el carácter que es Sí. diferente. Ok, ok. Bernard, un tema central en el programa de televisión mexicana, La Dichosa Palabra, es la recomendación de libros. ¿En alguna ocasión para ti hubo algún autor o libro mencionado en el programa de televisión que te haya despertado la curiosidad por leerlo? Sí, una fue el libro de grandeza de AMLO, de Manuel López, pero otra fue un clásico de México de Octavio Paz y no leí todos los libros, pero capítulos. Y un otro libro, oh, No leí los libros completos, pero solo no, unos capítulos. capítulos, pero en otro libro fue sobre la conquista, fue una discusión, creo, el año pasado o en otros años, sobre la conquista y el libro muy conocido sobre la conquista, pero fue una de personas que fue en el periodo de conquista. En el periodo de la conquista. De la conquista, pero su nombre en momento es Ok, totalmente ok. así. Sí, y Mm. en tu opinión, Bernard, ¿qué papel juega la literatura para entender mejor la cultura y la forma de pensar de un país hispanohablante? Mm. Es un poco otro hoy en día. En mi juventud, como hombre joven, la literatura fue muy, muy importante porque los libros fueron una apertura y una ventana de descubrir las otras culturas. Y hoy en día existe Internet, existen las redes sociales, existe YouTube, TikTok y otras. Y al fin, los libros son importantes, pero es para mí un poco triste de decir que para mucha gente es el tiempo de leer. El tiempo de leer un libro no es posible. No. Las personas no desean leer un No libro. deciden No, leer un libro. no deciden. Y, pero la importancia de la literatura es enorme porque no solo la imagen, es el espíritu, la mente de un autor que él escribe sobre una carta, un papel, y es claro que la literatura es importante y es eventualmente el papel o la misión de un La programa misión. como la misión de un programa como de Dichosa Palabra
de decir, hey, la literatura existe hoy en día y la literatura Existiría. en, existiría en el siglo que viene, no lo sé, pero es para mí importante, sí, sí. Bernard, muchas gracias y muchas felicitaciones. Muy buen ejercicio. Felicidades. Ok, Muchas so, gracias. Excelente. gracias. Deseo que tengas un excelente día, una excelente semana. Y bueno, pues por el momento me despido de ti y nos vemos en la siguiente. ¿Ok? Gracias, hasta Hasta pronto, bye pronto. bye.